Buenos días, mi nombre es Sergio Rubel y soy el jefe del Centro Endoscópico Diagnóstico Terapéutico de Clínica Universidad de los Andes y del Hospital Barros Luco. Agradezco a los organizadores del curso el haberme invitado a exponer frente a ustedes. Voy a subir la presentación. Bien, como ven ustedes, el tema es filtraciones en cirugía y rol del endoscopista en el apoyo terapéutico. Como pueden ver en estas imágenes, muchas veces las filtraciones no son pequeñas filtraciones. Aquí ven ustedes que el lumen es prácticamente igual al lumen del esófago del cual nace la fístula, ¿cierto? Y aquí tenemos fístulas incluso mayores a 2,5 centímetros. ¿Cuáles son los principios del tratamiento de estos pacientes? Lo primero es el control de la sepsis, mediante drenaje de colecciones, habitualmente vía laparoscópica, si no se puede vía tradicional, y antibiótico terapia de amplio espectro. Es importante preocuparse de una nutrición adecuada, el cuidado cutáneo del orificio externo de la fístula o del drenaje, el monitoreo del flujo de la fístula, puesto que estas pueden ser de alto o bajo flujo, y la definición anatómica del defecto. Es muy importante contar con una vía de alimentación enteral precoz, puesto que esto no solamente mejora las condiciones del paciente, sino que además evita la translocación bacteriana. Hay que descartar estenosis distales, puesto que de existir estas, producen un sistema de hiperpresión proximal que dificulta un montón el cierre de la fístula. Minimizar la exposición de la fístula al contenido alimentario y finalmente, si es posible, el cierre activo de la fístula. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, existen distintas alternativas endoscópicas. La primera y más conocida es la de las endoprótesis. Estas han ido evolucionando durante el tiempo. Existen no cubiertas, que en este caso no se utilizan. Existen las parcialmente cubiertas, que son más fijas y menos y se deslizan menos. Y finalmente las totalmente cubiertas. La idea es que sellan el orificio aislándolo del contacto con los fluidos digestivos. Requieren de entre 6 semanas y hasta meses de estar en su lugar para poder cumplir con su rol, cuál es el cierre del orificio fistuloso. Son útiles en fase aguda y crónica, y su efectividad en lesiones agudas alcanza el 89% y en lesiones crónicas 50%. Aquí ven ustedes un orificio fistuloso gigante a través del cual puede entrar incluso el endoscopio y podemos ver hasta el extremo distal del drenaje que se colocó previamente vía laparoscópica. Lo que hacemos es proceder a reavivar los bordes de la fístula, es decir, quemar con soplete plasma-argón o con una sonda bipolar, toda la mucosa circundante al orificio fistuloso, destruyendo incluso el puente que se produce entre el orificio fistuloso y el orificio esofágico y finalmente el trayecto fistuloso en sí. Luego avanzamos con una guía de Savary y posteriormente sobre ella vamos a liberar un sistema de prótesis autoexpandible. En este caso ocupamos una prótesis autoexpandible totalmente cubierta con válvula antirreflujo, puesto que íbamos a franquear el cardias y lo íbamos a eliminar como factor antirreflujo. Sin embargo, no quedamos satisfechos con la cobertura proximal del esófago y por lo tanto colocamos una segunda prótesis autoexpandible totalmente cubierta, con válvula antirreflujo también, imbricada en la anterior. Con esto logramos cubrir los 2/3 distales del esófago y prácticamente toda el trayecto de la manga gástrica. Así eliminamos o minimizamos lo más posible la fuga de medio contraste, o sea, de medio contraste y de alimento posteriormente a través del orificio fistuloso. Esta prótesis es una prótesis que se llama prótesis suspendida, puesto que se usa la técnica de Shin, mediante la cual a través de un hilo del cual cuelga la prótesis se fija esta a través de la coana a la narina, a una de las narinas del paciente y se coloca una sonda naso en el fondo prótesis para proteger la mucosa
del efecto del IVA. Las endoprótesis tienen sus complicaciones, migración en un 50% de los casos, fracturas de las prótesis y pueden incrustarse en la mucosa o a su vez la mucosa crecer a través de ellas en forma exofítica, digamos, y anclar la prótesis a la mucosa. Además, pueden producir dolor y hemorragia. Sin embargo, estas prótesis han ido evolucionando, tal como ven ustedes en la prótesis a su derecha. Esta es una prótesis especialmente diseñada para fístulas y filtraciones. Es una prótesis que tiene 30 milímetros en el extremo proximal, 35 en el distal, una doble capa de aislamiento, digamos, y finalmente los bordes son romos e impiden que la prótesis, si llegase a desplazarse, se incruste en la mucosa. Otra alternativa con la cual contamos en la actualidad es el macroclip o over the scope clip, que es una especie de trampa de oso. Como ustedes ven, existen distintos tipos, algunos que son básicamente para tratamiento de hemorragia y en este caso son de puntas romas y otros con puntas puntiagudas, valga la redundancia, que se ocupan para anclarse en la mucosa y cerrar defectos. Son compuestos por nitinol, es decir, una alianza níquel-titanio, por lo tanto son inertes y pueden permanecer en el organismo sin provocar ningún problema, incluso los pacientes pueden ir a resonancia con ellos. La prensión es de todo el grosor de la pared intestinal, por lo tanto no se desgarran fácilmente, tienen una alta fuerza de prensión y no, sin embargo, no producen isquemia ni de la mucosa, ni de la muscular, ni ninguna de las capas de la pared y por lo tanto no tienden a generar necrosis del segmento que está asido por el clip. Tienen un sistema de liberación sencillo, muy similar al de las ligaduras varicosas y producen un cierre inmediato del defecto con una realimentación y alta precoz del paciente para que vaya a seguir con su vida normal. Estos macroclips se asocian al uso de pinzas de tracción. Aquí vemos una de las pinzas de tracción, que es la pinza ancla, que se utiliza principalmente para defectos más crónicos, y existe también la pinza twin o pinza gemela, que permite asir al mismo tiempo los dos bordes del defecto. Y esa se usa principalmente para tejidos blandos, es decir, no lesiones crónicas. Es capaz de cierre de defecto de hasta 2 centímetros de diámetro, es útil en fase aguda y crónica. Su efectividad global es alrededor del 80%, sin embargo varía, es mayor a cerca del 90% para orificios fistulosos recientes y bastante menor para alrededor del 75% para fístulas crónicas. Requiere además una visión directa de la lesión. Las ventajas: prensión transmural, es decir, agarra todo el grosor de la pared, tiene una alta fuerza de prensión, es decir, no es fácil que incluso si es que hay un cierto sistema de hiperpresión al interior, ya sea el esófago, el estómago o del lugar donde haya una filtración, esta se recanaliza. Y hay un cierre inmediato del defecto, por lo tanto, el beneficio es inmediato para el paciente y no tiene que estar soportando entre 6 semanas y meses de prótesis en su interior. Sin embargo, las limitaciones son las restricciones del campo visual, es decir, no siempre es fácil ver el defecto con el aparato puesto en el endoscopio y requiere de visualización precisa del defecto para poder cerrarlo en forma directa. Aquí ven ustedes una presentación, un paper que colaboramos con él en 2014, ¿cierto? Que fue un estudio multicéntrico de 188 pacientes usando el over the scope clip en distintos tipos de lesiones y la tasa de buenos resultados de éxito fue 90% para las filtraciones y alrededor del 73,3% para fístulas más crónicas. Aquí ven ustedes un ejemplo, un orificio fistuloso no tan grande en un paciente que ya había sido tratado durante un año
en 2 oportunidades con prótesis autoexpandible y desarrollé una fístula esófago o gástrica subcardial, digamos, directo hacia el diafragma. Era una especie de seno entre el lumen gástrico y el diafragma. Ahí ven ustedes con mayor claridad el lumen, que es bastante pequeño ya, luego de un año de tratamientos con prótesis que fueron infructuosos. Finalmente estamos fulgurando los bordes de la lesión, como dijimos antes, ¿cierto? Hay que eliminar toda la mucosa para que el defecto tenga posibilidades de cerrar. Aquí estamos quemando los bordes, luego quemamos el trayecto en sí y posteriormente presentamos el macroclip. Ustedes ven que como esta es una fístula crónica, el orificio fistuloso no se viene hacia el interior del CAP con la aspiración y por lo tanto es necesario, como siempre, usar una pinza, en este caso pinza ancla, porque esta es una fístula crónica y carnificada, ¿cierto? Y estamos traccionando, aspirando y posteriormente vamos a comenzar a liberar el clip. Ustedes ven aquí el clip en los bordes del cap, ¿cierto? Con sus púas y vamos a empezar a traccionar y a liberar el clip. Y ahí está liberado. Aquí ven ustedes las patitas de la pinza Anchor y así es como queda cerrado el defecto. Vean ustedes, se realiza prueba con azul de metileno y no hay filtración y este macroclip va a quedar incluido en la pared gástrica subcardial. Siga. ¿Qué hacer si el defecto es mayor de 20 milímetros? Aquí el problema es grave. ¿Por qué? Porque si sometemos al paciente al uso de prótesis, estas prótesis probablemente van a estar por mucho tiempo, estamos hablando de meses, ¿cierto? Y así todo no podemos asegurar de que el defecto vaya a cerrar cuando es tan grande. Por lo tanto, lo que hacemos o hicimos en varias oportunidades ya es utilizar un doble macroclip. Es decir, fulguramos como siempre con plasma argón los bordes mucosos, al interior del conducto fistuloso, quemando todo segmentos de mucosa que pueda persistir ahí para evitar que a su vez se evite con la cicatrización el selle de la fístula. Y posteriormente colocamos dos over the scope clip en forma secuencial. ¿Y cómo los colocamos? Aquí ven ustedes el defecto, aquí está el lumen gástrico de la manga gástrica, aquí ven el lumen que es prácticamente mayor al lumen esofágico. Aquí tenemos el tabique que se forma, que inicialmente estábamos, especialmente cuando usamos prótesis, lo tratamos de destruir lo más posible. En este caso no es necesario, puesto que vamos a ocupar macroclip. Vean ustedes, sin embargo, la magnitud del defecto es de alrededor de 2,5 centímetros. Vamos insertando la pinza Anchor, vean ustedes los bordes del macroclip ahí listo para agarrar y liberamos el macroclip. Siempre lo liberamos el macroclip hacia el extremo más distal de un orificio fistuloso cuando pensamos que no va a ser suficiente con un macroclip, puesto que si lo colocamos más proximal no vamos a tener espacio para colocar el segundo clip. Aquí se hace la prueba de azul de metileno a través del trayecto y vemos que persiste todavía un segmento del trayecto, o sea, del orificio fistuloso, ¿cierto? Y por lo tanto el trayecto de la fístula que no está ocluido. Vamos a proceder entonces a entrar de nuevo, en este caso con eh, la sonda bipolar para poder quemar. No teníamos en esa oportunidad plasma argón. Quemamos, avanzamos con la pinza Anchor de nuevo y colocamos el segundo clip. Luego de colocar el segundo macroclip, sacamos todo, sacamos el cap, volvemos a entrar, hacemos la prueba de azul de metileno y ya no hay filtración. Bien, esto es lo que les quería mostrar y estoy a su disposición para contestar las preguntas.